Dear journalists, first of all, welcome. I am very happy to welcome you, President Dukwe, here today. We had a very fruitful exchange during our bilateral meeting this morning. No need to repeat everything that was just said, but perhaps highlighting of three key elements. First of all, let me reiterate the strong support and commitment of this Parliament to the peace agreement, which must be consolidated in the coming years. I would also like to highlight the importance that this Parliament attaches to the strengthening of the links between the European Union and Colombia, and in this regard, yesterday's signature of the joint declaration for a dialogue on environment, climate action and sustainable development is testimony to our common commitment to preserving the environment and to combating the climate crisis. And thirdly, the European Union and the European Parliament remains committed to following and supporting the upcoming elections in Colombia. The EU will deploy an election observation mission to the parliamentary elections of the 13th of March, as well as the presidential elections on the 29th of May. And our colleague member of the European Parliament, Javier Lopez, will lead this mission. And additionally, parliamentary delegation for relations with the Andean community, chaired by our colleague MEP Pilar del Castillo, will visit also Colombia next week for an interparliamentary meeting. All this shows that Colombia is very important to this Parliament. We attach a lot of importance to this relationship, and I very much look forward to our close and fruitful cooperation to continue in the years to come. Thank you. Thank you, Madam President. Yo quisiera primero agradecerle a la Presidenta del Parlamento Europeo su invitación a esta importante sesión, pero también la invitación a interactuar con los miembros del Parlamento. Sin lugar a dudas, como lo expresábamos ahora en nuestro discurso, Colombia tiene una relación fuerte, robusta y productiva con la Unión Europea. Una relación que se ve en comercio, un comercio que crece, que se ve en la inversión, una inversión europea que también crece en nuestro país, en el respaldo a la implementación de la política de paz con legalidad, pero que también se ve en el Pacto Verde que suscribimos el día de ayer, donde estamos unidos hacia la transición energética, hacia la carbono neutralidad, pero también hacia la protección de nuestro territorio y la protección de la biodiversidad. Y resaltamos también como algo muy importante la constante presencia de las instituciones de la Unión Europea en Colombia, hasta el punto que Colombia será la sede regional de la oficina del Banco Europeo de Inversiones. Estamos pendientes de la última revisión de la Corte Constitucional en Colombia, de ese convenio, y eso permitirá que Colombia sea la sede del más importante banco de inversiones de Europa para llevar con proyectos a todos los países de América Latina y el Caribe. Y quiero agradecerle, Presidenta, su liderazgo. Además, reconociendo su trayectoria, porque usted no solamente es la tercera mujer en asumir la presidencia del Parlamento Europeo, sino que además usted es una gran defensora de las políticas de equidad de género en el mundo, y nuestro país ha logrado también en esto avanzar, no solamente con la primera mujer vicepresidenta, sino también teniendo un gabinete paritario y habiendo extendido las políticas de participación en algo tan relevante como las elecciones de los consejos de juventud, donde fueron listas paritarias, pero una composición hombre-mujer, donde más del 60% de quienes fueron elegidas son mujeres. De manera que hay una agenda nutrida, compartida, vibrante, y creemos que esta visita al Parlamento Europeo como símbolo del multilateralismo también debe ser un escenario para, como lo dijimos en el discurso, seguir invitando a Europa a interactuar con la región y que se pueda retomar el diálogo de jefes de Estado Europa-Latinoamérica lo más pronto posible.
Sé que el presidente Macron ha estado también trabajando en ese propósito y desde el lado de Colombia vamos a contribuir para que así sea. De nuevo, Madam President, thank you so much for your generosity. Thank you for having us here today, and thank you for allowing us to share what we have been able to build together. Thank you very much. The President will take now a couple of questions. Please be so kind to tell us the name and the media you're working for. Who would like to take the floor first? Yes, please. Hola, José Miguel Polanco, Noticias Caracol de Colombia, presidente, presidenta. Quisiera preguntar específicamente sobre lo que acaba de decir el presidente Iván Duque ante la plenaria de la Unión Europea, y voy a leer textualmente. Él dice que tenemos que ser capaces de rechazar cualquier intento de afuera porque no podemos convertirnos en un experimento de hackers. ¿Hay algún tipo de denuncia, se conoce algún tipo de riesgo que hackers estén intentando desestabilizar las elecciones en Colombia? Recordando que Estados Unidos ya hizo una alerta, ¿de pronto la Unión Europea también tenga conocimiento de algún intento de este tipo? Gracias. José Miguel, primero, es muy importante esa pregunta porque yo creo que en el mundo ya hemos visto suficientes evidencias de intentos de permear los sistemas electorales a través de ciberataques, de manipulaciones o inclusive de generar tendencias que buscan difundir información falsa. Eso a nadie lo debe sorprender porque esos casos se han presentado. En la visita que tuvo la subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado en Bogotá la semana pasada, ese tema se ventiló y se habló de la cooperación, en ese caso con los Estados Unidos, para poder advertir de manera preventiva cualquier intento de ver esos fenómenos en nuestro país. En Europa esos fenómenos también se han presentado y por eso el Parlamento Europeo, como seno de la democracia multilateral y además sabiendo que va a desplegar una importante misión de observación a nuestro país, esperamos también mantenerlos informados para evitar que una circunstancia así se pueda presentar. Y creemos que toda la colaboración y cooperación con las instituciones europeas en esa materia es necesario. Estados Unidos fue víctima de ese tipo de ataques años atrás. Hemos visto naciones europeas que lo han sentido y nosotros también hemos visto esos ataques, no en época electoral, y por supuesto, como se trata de preservar y proteger nuestra democracia, no vamos a permitirlo y vamos a utilizar toda la colaboración y cooperación para enfrentar cualquier riesgo que se pueda presentar. Yo quiero agradecerle también a la presidenta del Parlamento Europeo por la misión que va a desplegar de observadores, que van a tener representantes de distintas fuerzas políticas del Parlamento Europeo y que será presidida por el doctor Javi López. Así que en ese contexto fueron nuestras declaraciones y lo hago también a nivel de advertencia, porque el mundo no está hoy, desafortunadamente, a salvo de ese tipo de ataques, pero es importante que en el concierto multilateral y compartiendo el principio de la democracia con la Unión Europea, todos trabajemos juntos para prevenirlo. Just to add a couple of words, the upcoming elections, as I said, are of high interest both to the European Union also of this European Parliament, and our commitment is to follow and support free and fair elections. This is something that we think is a process as total, so this is also together with our confidence in the constitutional democracy and the application of the rule of law. Of course, we cannot prejudge in advance the work and the conclusion of the electoral mission, but the European Parliament supports all democratic processes and trusts that these elections will be free and fair for all participants. Next question, please. No, the lady, please. Mía. Buenos días, Soler Cárdenas, Total EU Production. Buenos días, presidente Iván Duque. Buenos días, presidenta Roberta Metsola. En su gira europea usted ha firmado muchísimos acuerdos que sin duda son muy importantes para Colombia. Pero en este momento en nuestro país hay una ola de violencia y de inseguridad muy grande. El asesinato de más de 500 líderes sociales y ambientales sigue impune en Colombia, en nuestro país. Y si estamos en la lista del Global Witness entre los países más peligrosos para el activismo social.
Mi pregunta es, señor presidente, ¿qué acciones concretas, está implementando su gobierno para evitar que esto siga pasando? ¿Y cómo van a responder a las familias colombianas? Muy buena pregunta, y la quiero agradecer porque nos permite poner todas las cosas en contexto y mirar cada una de las políticas públicas que se desarrollan en nuestro país. Empecemos por la primera consideración. Hemos vivido muchos momentos de violencia en Colombia, desafortunadamente, en muchas décadas, pero algo que es muy positivo cuando se mira lo que es la tasa promedio y consolidada de homicidios del 2018 a hoy, y sobre todo de cara al 7 de agosto, nos permite decir que estaremos cerrando nuestro gobierno con la menor tasa promedio y consolidada de homicidios en más de 40 años. Eso es positivo. Es positivo también que otro delito que ha golpeado a Colombia como el secuestro nos permita decir que cerraremos nuestro gobierno con la menor tasa consolidada y promedio de secuestros desde que existe ese delito, y eso muestra que hay un avance en la institucionalidad. También tenemos que ser conscientes que la labor que adelanta la Fiscalía General de la Nación, esclareciendo quiénes son los que han asesinado líderes sociales, los que han asesinado líderes comunitarios y también líderes ambientales, en más de un 80%, según las cifras de la Fiscalía, se trata de grupos armados como el Clan del Golfo, los Pelusos, los Caparros, los Puntilleros, el ELN y las disidencias, y nosotros hemos estado golpeando esas estructuras, entre otras cosas. Uno de los más peligrosos asesinos de líderes sociales, alias Otoniel, fue capturado y esperamos que sea extraditado. Delincuentes como Fabián o como Uriel, cabecillas del ELN, han caído, y por supuesto tenemos que seguir destruyendo las estructuras vinculadas al narcotráfico. Y eso me permite también hacer esa referencia, que lo hablé con la presidenta. El narcotráfico es el mayor enemigo de la paz en Colombia. A más narcotráfico, menos paz. Y por eso necesitamos todas las herramientas para luchar contra ese flagelo, incluyendo una corresponsabilidad para que, así como nosotros enfrentamos desde la oferta, desde la demanda, se esté también luchando contra el consumo exponencial que ha crecido en los 2 últimos años, esencialmente en las naciones con mayor nivel de consumidores. Sabemos los retos que esto nos trae y nos duele cada situación de violencia contra un connacional, pero creemos que no hay otro camino distinto a la mayor determinación contra estos grupos armados, y me complace que en nuestro gobierno hayamos podido desarticular a los Pelusos, a los Caparros, a los Puntilleros y a la cadena de mando del Clan del Golfo. Muchísimas gracias. On this, the European Parliament has already in the past and will continue to condemn violence of all sorts and supports constitutional democracy and rule of law. We regret these episodes, but also trust that the Colombian legal and judicial authorities will undergo all necessary investigations in order to guarantee the preservation of the rule of law. Yes, please. Gracias, Lisette Suezca de Caracol Radio. Presidente, usted en su discurso también ha puesto una decisión frente a la situación en Ucrania, y quisiera preguntarle si en las reuniones que ha tenido se ha contemplado cuáles serían esas sanciones internacionales a las que Colombia se una. Y a la presidenta quisiera preguntarle, la Unión Europea nunca había enviado una misión de observación electoral a Colombia, ¿por qué deciden hacerlo esta vez? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, yo quiero expresar una vez más que nosotros somos un país defensor del multilateralismo, y hablarle al Parlamento Europeo es hablarle a uno de los principales órganos del multilateralismo, además democrático. Una nación debe ser libre y soberana de decidir a qué organización multilateral se vincula, bajo qué condiciones se vincula. Y claramente ninguna nación puede por la fuerza intimidar a otra para que ejerza su soberanía de vincularse a un órgano multilateral. Colombia, en adición a eso, en el año 2014, firmó la resolución en Naciones Unidas sobre la integralidad del territorio ucraniano. Entonces nosotros no solamente rechazamos que se intimide a Ucrania para ejercer el derecho de vincularse o no a la OTAN en las condiciones que lo quiera hacer,
sino que también rechazamos cualquier amedrentamiento o intimidación armada. Y por supuesto, como lo hemos hecho y lo hicimos en Naciones Unidas y lo expresamos hoy, en caso de presentarse una situación de agresión, pues nosotros acompañaremos todas las decisiones multilaterales de sanciones que correspondan, tanto en el seno de Naciones Unidas como en el seno también de lo que nos corresponde a nosotros como miembro socio en la OTAN o como la que nos corresponde a nosotros en la participación de cualquiera de los foros latinoamericanos. Pero en esencia, vuelvo y digo lo siguiente, sería absurdo que en los momentos que vive la humanidad algunos estén pensando en la guerra, porque hoy tenemos todos que rechazar esa palabra y rechazar además esa situación. Yo creo que, como lo dijo ayer el secretario Stoltenberg de la OTAN, se tienen que agotar las vías diplomáticas y el diálogo, pero eso empieza porque haya un desescalamiento de lo que es la movilización de tropas y de fuerza militar hacia las fronteras con Ucrania. Esa es nuestra posición al respecto. Y lo otro, si usted me permite, antes de escuchar a la presidenta, nosotros venimos trabajando hace ya varios meses con la Unión Europea para poder tener una misión de observación en nuestro país, porque consideramos que más observación son más garantías, más observación es más cooperación y más observación también es mayor escrutinio de nuestros procesos democráticos. As you know, we are closely following the situation in Ukraine. We will also have a debate on this crisis tomorrow morning in the plenary. The European Parliament has been very clear. It must face this crisis with solidarity and, most importantly, unity. We will continue to support all efforts to de-escalate the tensions, but we also need to be very clear that if the situation deteriorates, we will support swift, coordinated and concrete action. Next question comes online, is Mira Banchon, Deutsche Welle. You have the floor. Do you hear me? Yes, we can. Perfect. Presidente Duque, un gusto saludarlo. Dos preguntitas muy cortas. ¿La presencia de militares rusos en Venezuela le parece una amenaza real para Colombia? Y la otra pregunta, presidente Duque, si me permite, organizaciones europeas denuncian los asesinatos, la ola de violencia y las masacres y afirman que hay una falta de voluntad de su gobierno para protegerlos, también a los excombatientes. Gracias, presidente. Por las dos preguntas. Sin lugar a dudas, nuestra primera y mayor preocupación es que lo que tenemos en Venezuela es una dictadura oprobiosa, una dictadura que se ha consolidado como la más brutal que haya visto América Latina en años y que además esa dictadura le da protección, le da auspicio y patrocinio a grupos terroristas colombianos en su territorio. Por lo tanto, la presencia de personal militar de terceros países en Venezuela en ese contexto nunca ha dejado de inquietarnos. Tuvimos un diálogo con el embajador ruso en Bogotá en días pasados y en ese diálogo con el embajador ratificó la presencia que tenían en Venezuela, pero dijo que bajo ninguna circunstancia se utilizaría capacidad militar rusa para agredir a Colombia. Esperamos que así sea, pero yo creo que lo más importante también, y lo dije en el discurso, es que América Latina no se puede prestar en este momento para ser parte de juegos geopolíticos de otras naciones. Y sobre todo no se puede prestar para que, como lo vimos en días pasados, se diga que si las tensiones en Ucrania aumentan, entonces se va a aumentar la presencia militar en Venezuela, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, a no ser que realmente se esté viendo a Venezuela como un escenario para tratar de generar amenazas de carácter geopolítico. Y plantear esas cosas así, con toda la claridad y sinceridad, es necesario justamente para que la situación que se está viendo en Ucrania nunca se vaya a presentar en nuestra región. Colombia es un país que nunca ha agredido a ninguna nación. Colombia es un país que, por el contrario, ha mostrado su fraternidad con los hermanos venezolanos que han huido del oprobio y que han buscado esperanza en nuestro país. Entonces,
Nuestros interrogantes están allí. Como digo, esperamos que lo que dijo el embajador sea cierto, pero también estaremos siempre atentos y vigilantes a cualquiera de estas situaciones que puedan generar tensión para ser denunciadas oportunamente en el concierto internacional. Y frente a la segunda parte de la pregunta, es muy importante que nosotros pongamos todo en contexto. Se ha hablado mucho sobre los asesinatos de líderes sociales y curiosamente siempre se habla de esos asesinatos a partir de diciembre del 2016. Pero, ¿por qué no se mira hacia atrás también para que nos demos cuenta cuál ha sido la tendencia histórica desafortunada en nuestro país para nosotros entender que vencer estos fenómenos no es un tema político, sino es un deber del Estado colombiano y un deber de la sociedad colombiana? Porque cuando se mira esa perspectiva y se ve lo que se ha hecho en nuestro gobierno, no solamente hemos duplicado el presupuesto de protección de líderes sociales y también el presupuesto de protección de personas en proceso de reincorporación, sino que también cuando se mira el comportamiento, por ejemplo, del año 2021, se ve una reducción sustancial en ese tipo de crímenes. ¿Que eso nos pueda a nosotros dar tranquilidad? Claro que no, porque la cifra debería ser 0, pero tenemos que reiterar nuestra actitud decisiva contra estos grupos armados. Y mire, algo muy importante, por ejemplo, que fue registrado hoy en la prensa colombiana. Cuando se miran los procesos de desmovilización, desarme y reinserción históricos, y eso además quedó registrado con su respectiva fuente en el libro que publicamos con el doctor Emilio Archila, llamado Paz con Legalidad, se ve que el número de personas que han sido asesinadas después de un proceso de reincorporación, como porcentaje del total de reincorporados, el proceso con las FARC, que es el que registra menos porcentaje de asesinatos. ¿Nos da eso para estar tranquilos? No, debería ser 0, pero es bueno poner esto en perspectiva, entre otras cosas, porque, por ejemplo, en el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia, se trató de más de 3.000 asesinatos y en esos momentos nunca hubo ningún dedo que llamara la atención sobre esa situación. Conclusión, tenemos que rechazar todas las formas de violencia contra líderes sociales o contra personas en proceso de reincorporación. Pero ese rechazo también se tiene que llevar a enfrentar a las estructuras criminales que los perpetran. Y eso es lo que nosotros como gobierno hemos venido haciendo y no dejaremos de hacer. Muchísimas gracias. Just a little word on Venezuela and the role that Colombia has played in receiving 1.8 migrants from Venezuela. This is something that the President and I spoke about at length in our bilateral, but also you will see that there was a convincing applause in the plenary when you expressed, President, not only your solidarity in tangible ways that your country has shown, but also in making it clear that the European Union has also to recognize this, as has been recognized already by multiple world leaders and stakeholders. And this is important also for us as a parliament when we talk about migration crises, humanitarian shows of solidarity, that this is something that this parliament really treasures. And once again, I would like to emphasize how important that is for us to keep in mind. And one last short question, please. Mr. President, my name is Simon Trommel. I work for a magazine on local governance in the Netherlands, and you will be visiting the Netherlands tomorrow. Mr. Abu Talib, the mayor of Rotterdam, wants to scan all containers from Colombia on drugs. But they also say we need information from the Colombian authorities on suspected containers which arrive in the ports of Rotterdam and Antwerp. Are you willing to organize such information exchange between the Colombian authorities and the Dutch or Dutch and Belgium authorities? Well, thank you so much. Thank you so much for your question. And actually, I met the mayor some weeks ago in Bogota. He visited Bogota, and he was there also with the mayor of Ambers. And in fact, Colombia has always been supportive of all the security policies that are aimed to tackle drug trafficking. So we were having a discussion, a conversation on how can we address the best technologies to do the best inspection possible. And this is not only a challenge with Colombia, but it's a challenge worldwide because, as you know, in many of the biggest ports in the world, only 30% of all the containers get to have full inspection. So we're working with the Colombian National Police.
We're working also with our customs bureau to have the best first inspection in Colombia, and then to have an exhaustive inspection with new technologies in the port of Rotterdam. So yes, we're going to work on that, and this has something also to do with something that I mentioned. We're doing a lot in Colombia from the supply side. So just to give you a perspective, last year we got almost to 700 tons seized of cocaine by Colombian authorities, the highest peak ever. We also destructed almost 6,000 cocaine-producing labs in the country. And we also eradicated manually something close to 100,000 hectares. So on the supply, we're doing a lot, and that's why Colombia represents, roughly speaking, 50% of all the seizures in the Western Hemisphere. But the other challenge is, yes, we could have inspection, and yes, we can have the best cooperation with the police in Europe, but the challenge is that consumption levels in Europe have spiked maybe to the highest level in 2020 and 2021. So it is needed also to do something on the consumption side, supply and demand. We all have to work on that. Definitely we will contribute to have the better inspection possible, but I think we also have to do much more when it comes to tackle consumption, to do campaigns to prevent consumption, and also to let the people who are consumers, in the case of cocaine, to know that in order to produce 1 hectare of coca, 3 hectares of tropical jungle are destroyed, and that in order to produce a kilo of cocaine, more than 20 gallons of gasoline are used and are diverted later on in the jungle. Having that level of conscience, I believe, is also important so that people know the damage that this drug is producing to the whole world. Thank you so much.